Lo miraron de arriba abajo y sin siquiera preguntarle su nombre, lo echaron de la boda. Nadie imaginó que esa misma noche, mientras la música seguía sonando y las copas seguían chocando, él iba a tomar una decisión que cambiaría el destino de todos los que estaban ahí. Sin gritar, sin amenazar, sin vengarse de la forma que esperaban. Before we dive into the story, please like the video, subscribe to the channel. Y activar la campanita, porque en Relatos de Hakim Sarin contamos historias que no solo entretienen, también dejan una marca en el corazón. La boda se celebraba en uno de los salones más elegantes de la ciudad. Desde afuera ya se podía sentir que no era un evento cualquiera. Autos de lujo estacionados en fila, trajes caros, vestidos largos, perfumes intensos. Todo estaba cuidadosamente calculado para mostrar poder, estatus y éxito. Dentro, la música suave llenaba el ambiente. Las risas se mezclaban con conversaciones sobre negocios, viajes y contactos importantes. Nadie hablaba en voz baja, porque todos querían ser escuchados. Era una noche para presumir. Cerca de la entrada, casi desapercibido, estaba él, un hombre de unos 40 años vestido de sencillo. No llevaba traje caro ni reloj llamativo. Su ropa estaba limpia, ordenada, pero claramente no encajaba con el brillo del lugar. No parecía nervioso ni perdido. Observaba, como alguien que ya había visto todo eso antes, como alguien que no necesitaba demostrar nada. Al principio nadie le prestó atención, pero en un lugar así la diferencia siempre se nota. Un organizador se le acercó con una sonrisa tensa, de esas que no nacen del respeto sino de la sospecha. Le pidió la invitación. El hombre respondió con calma. Dio un nombre. El organizador frunció el ceño. Revisó la lista una vez más. Nada. Alrededor algunas miradas comenzaron a clavarse en ellos. La curiosidad se transformó en juicio. Este evento es privado, dijo el organizador ya sin disimular. El hombre intentó explicar que había venido por respeto, no por interés, pero nadie quiso escuchar. Una mujer bien vestida murmuró algo entre risas. Un hombre negó la cabeza, como si la escena le resultara molesta. En cuestión de segundos, la decisión fue tomada sin voto ni discusión. No estaba invitado. Tenía que irse. Lo que más dolió no fue la orden, fue la forma, fue la mirada, fue el comentario que alguien soltó creyendo que no sería escuchado. Aquí no entra gente como él. Esa frase cayó más fuerte que cualquier grito. El hombre bajó la mirada un instante, no para sentir vergüenza, sino para contener algo más profundo. Caminó hacia la salida mientras la música seguía sonando, como si nada hubiera pasado. Nadie lo detuvo, nadie se disculpó. Para ellos ya había dejado de existir. Cuando cruzó la puerta, el aire frío de la noche le golpeó el rostro. Se detuvo un momento en la acera y miró el salón iluminado. Desde afuera todo parecía perfecto. Desde afuera nadie podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. Sacó su teléfono con tranquilidad. No había rabia en sus manos ni temblor en su voz, solo decisión. Marcó un número que no usaba desde hacía tiempo. Al otro lado alguien contestó con sorpresa. El hombre respiró hondo y habló despacio. «Necesito que hagas algo por mí esta noche», dijo. Hubo silencio, luego una respuesta breve. «¿Estás seguro?» Él miró una vez más el salón y respondió con firmeza. «Más que nunca». Mientras tanto, dentro, la boda continuaba. Brindis, risas, aplausos. Nadie imaginaba que en ese mismo momento, algo invisible ya había comenzado a moverse. Algo que no se podía detener, algo que no buscaba humillar por ruido, sino enseñar con hechos. Si alguna vez te han juzgado solo por tu apariencia, por no encajar, por no parecer suficiente, quédate, porque esta historia apenas comienza. Y lo que viene después, nadie lo vio venir. El hombre no se movió del lugar durante unos segundos. El salón seguía brillando frente a él, como un escenario ajeno. Desde afuera, las risas parecían lejanas, irreales. No sentía rabia, no sentía deseo de discutir. Sentía algo mucho más peligroso: claridad. Porque cuando una persona ha sido humillada en silencio, aprende a pensar con una frialdad que asusta. Mientras sostenía el teléfono, su mente volvió atrás.
No siempre había estado del lado de los que miran desde afuera. Años atrás había entrado a lugares como ese sin que nadie le pidiera invitación. Lo conocían por su apellido, por sus negocios, por su manera de cerrar tratos. Había construido su fortuna desde abajo, con jornadas largas y decisiones arriesgadas. Pero también había confiado en personas que sonreían demasiado. Un socio, una firma mal puesta, una traición disfrazada de oportunidad. En pocos meses, todo lo que había levantado se desmoronó. No solo perdió dinero, perdió nombre, contactos, respeto. Y aprendió algo que muy pocos entienden. Cuando caes de verdad, descubres quién eres sin nada. Esa caída lo obligó a desaparecer, a vivir sin títulos, a caminar sin que nadie lo reconociera. Durante años trabajó en silencio, lejos de los reflectores, reconstruyendo no solo su patrimonio, sino su carácter. Aprendió a observar a la gente cuando cree tener poder. Aprendió cómo tratan a quien consideran inferior. Y esa noche, en esa boda, no fue un accidente, fue una prueba. Había aceptado la invitación por gratitud. La novia había sido importante en un momento oscuro de su vida. Había esperado algo simple, un saludo, un respeto básico. No lo obtuvo. Dentro del salón, la música cambió a un tono más alegre. Alguien levantó la copa para un brindis improvisado. Los invitados aplaudieron. Nadie pensaba en el hombre que habían expulsado. Para ellos ya era una anécdota irrelevante. Afuera, él caminó unos pasos y se sentó en un banco cercano. Volvió a marcar el número. Esta vez habló con más detalle. No dio explicaciones emocionales. Dio instrucciones. Habló de documentos, de tiempos, de firmas digitales. Cada palabra estaba medida. Cada decisión era irreversible. Al otro lado de la línea, la persona entendió la magnitud. «Esto va a causar problemas», advirtió. El hombre respondió sin elevar la voz. «No busco problemas, busco justicia». Colgó, guardó el teléfono. Cerró los ojos un momento. No había vuelta atrás. Mientras tanto, dentro del salón comenzaron los primeros rumores. El organizador recibió una notificación en su tableta. Frunció el ceño. Pensó que era un error del sistema. Actualizó la pantalla. La notificación seguía ahí. Un cambio administrativo. Algo relacionado con la propiedad del lugar. Se acercó al gerente, le mostró el mensaje. El gerente palideció. Revisó sus propios correos. Había otro aviso y otro más. El salón, legalmente, acababa de ser transferido. «Esto no puede ser», murmuró alguien. Pero los documentos eran claros. La operación se había cerrado hacía minutos. Todo estaba en regla. Nadie sabía quién era el nuevo propietario. El nombre no les decía nada. La música bajó de volumen. Las risas se apagaron poco a poco. El ambiente empezó a sentirse pesado, como si el aire hubiera cambiado. Afuera, el hombre abrió los ojos. Vio como uno de los empleados salía apresurado y miraba a todos lados. Cuando lo reconoció, se quedó inmóvil. La expresión de desprecio se había desaparecido. Ahora había miedo. Se acercó con pasos inseguros. «Señor», intentó decir. El hombre se levantó con calma. «Tranquilo», respondió. «Aún no he entrado». Dentro, nadie entendía qué estaba pasando. La boda seguía, pero ya no era celebración. Era incertidumbre. Y en medio de esa confusión, sin levantar la voz, sin anunciarse, el hombre cruzó de nuevo la puerta del salón. Esta vez no como invitado, esta vez como alguien que tenía el control absoluto del lugar. Y apenas era el comienzo. El silencio se expandió por el salón como una ola invisible. No fue inmediato, no fue brusco. Fue ese tipo de silencio incómodo que nace cuando algo importante acaba de cambiar y nadie sabe cómo reaccionar. El hombre avanzó unos pasos más y se detuvo. No buscó el centro del salón. No levantó la voz. Simplemente estuvo ahí. Y eso fue suficiente para que todas las miradas se clavaran en él. El organizador, que minutos antes lo había echado sin dudar, ahora no sabía dónde poner las manos. Sudaba, miraba los papeles en su tableta como si esperara que desaparecieran. El gerente se acercó al hombre con una expresión que mezclaba respeto forzado y miedo real. «Señor, creemos que hubo un malentendido antes», dijo, cuidando cada palabra. El hombre lo miró con calma. No había orgullo en sus ojos, tampoco venganza. «No fue un malentendido», respondió. «Fue una decisión». La música ya no sonaba. Los invitados murmuraban entre ellos.
Algunos intentaban entender, otros empezaban a sentirse incómodos, como si la elegancia del lugar se hubiera convertido de repente en un disfraz frágil. La novia, desde el fondo, observaba la escena sin moverse. Cuando sus miradas se cruzaron, ella bajó los ojos. No por culpa, sino por reconocimiento. Lo recordó. Recordó quién había sido él cuando nadie miraba. Y entendió, demasiado tarde, que esa noche no se trataba de dinero. El hombre respiró hondo y habló. No pidió atención, la obtuvo. «No he venido a arruinar nada», dijo con voz firme pero tranquila. «Esta noche es importante para ustedes». Hizo una pausa breve. «Pero también es importante para mí». Algunos invitados intercambiaron miradas incómodas, otros cruzaron los brazos, a la defensiva. Él continuó. «Durante años aprendí que la gente no te juzga por lo que eres, sino por lo que aparentas. Hoy lo confirmé». Un hombre del fondo soltó una risa nerviosa. Nadie lo acompañó. El ambiente estaba demasiado cargado. El protagonista caminó lentamente, tocando una de las mesas con la punta de los dedos, como quien reconoce un lugar que ahora le pertenece. «Este salón acaba de cambiar de dueño», dijo sin énfasis. «No lo hice para humillar a nadie. Lo hice para demostrar algo. El respeto no se compra, se demuestra». Algunos invitados comenzaron a recoger sus cosas. Otros se quedaron quietos, como gelavos. El organizador intentó disculparse de nuevo, pero fue interrumpido. «No necesito disculpas», dijo el hombre. «Necesito que entiendan». Miró alrededor. Aquí hubo risas cuando alguien fue juzgado sin conocerlo. Eso dice más de ustedes que de mí. La novia dio un paso al frente. Su voz temblaba. «Yo no sabía que...» comenzó. Ella la miró con suavidad. «No te culpo», respondió. «Pero el silencio también es una respuesta». Ella asintió, con los ojos brillantes. El novio, que hasta entonces no había hablado, apretó los labios. No sabía qué decir, porque no había palabras que arreglaran lo ocurrido. El hombre levantó ligeramente la mano. «La boda puede continuar», dijo. «No vine a detenerla». El alivio fue inmediato para algunos, pero la incomodidad permaneció. «Solo quiero que recuerden esta noche, no por mí, por ustedes, porque algún día pueden estar del otro lado de la puerta». La música volvió a sonar tímida, como si no supiera si tenía permiso. Nadie bailó de inmediato. El ambiente ya no era el mismo. Algo se había roto, o quizá algo se había revelado. El hombre se apartó lentamente y se dirigió hacia una esquina. Sacó su teléfono, escribió un mensaje corto y lo envió. No sonrió. No buscó aplausos. Si esta historia te está haciendo reflexionar, quédate un poco más, porque lo que ocurrió después, cuando todos creían que lo peor ya había pasado, terminó de cambiar el sentido de esa noche para siempre. Y no todos estaban preparados para enfrentarlo. La boda siguió, pero ya no era una celebración, era una actuación forzada. Las risas sonaban huecas, los brindis se hacían por compromiso y los pasos en la pista parecían medidos, inseguros. El hombre observaba todo desde la distancia, sin participar, sin juzgar en voz alta. Había dicho que la boda podía continuar y cumplió su palabra, pero nadie podía ignorar su presencia. Era como una sombra silenciosa que recordaba lo que había ocurrido minutos antes. Algunos invitados evitaban mirarlo, otros lo observaban de reojo, tratando de descifrar quién era en realidad. Las conversaciones cambiaron de tono. Ya no hablaban de viajes ni de negocios, sino de rumores, de suposiciones. ¿Quién es? ¿Cómo pudo comprar el salón tan rápido? ¿Lo conoces? Nadie tenía respuestas claras, y esa incertidumbre empezó a incomodar más que cualquier reproche. El organizador se acercó de nuevo, esta vez con una actitud completamente distinta. Su voz era baja, casi suplicante. «Si necesita algo, lo que sea», dijo. El hombre negó con la cabeza. «Ya tengo todo lo que necesito», respondió. No fue una frase arrogante, fue una verdad, porque lo que había venido a buscar no era poder, ni control, era cierre. Cerca de la mesa principal, la novia no podía concentrarse. Miraba su anillo,
Jugaba con él nerviosamente. Cada tanto levantaba la vista y lo veía. Recordaba momentos del pasado que había guardado en silencio. Recordaba quién estuvo cuando nadie más estuvo. Y ahora, rodeada de lujo, se sentía más pequeña que nunca. El novio notó su inquietud, pero no preguntó. Había cosas que no quería escuchar. El hombre se levantó y caminó hacia la barra. Pidió un vaso de agua, nada más. El bartender lo atendió con respeto exagerado. Cuando le entregó el vaso, sus manos temblaban. El protagonista lo miró y dijo con calma: «Tranquilo, no pasa nada». Esa simple frase tuvo más peso que cualquier discurso, porque demostraba algo que nadie esperaba: humanidad. En ese momento, uno de los invitados más influyentes del salón decidió hablar. Era un hombre acostumbrado a mandar, a ser escuchado. Se acercó con una sonrisa ensayada. Creo que todo esto es un poco exagerado», dijo. «Fue solo un malentendido». El hombre lo miró a los ojos. Pausa. «Cuando alguien es humillado en público, nunca es un malentendido», respondió. El silencio volvió a caer como un golpe seco. Algunos comenzaron a sentirse incómodos con su propia presencia ahí, no por miedo, sino por vergüenza, porque entendieron que no habían hecho nada para detener la humillación inicial. Habían sido espectadores, cómplices por silencio, y esa idea pesaba más que cualquier amenaza. El hombre caminó hacia el centro una vez más, no para hablar, para actuar. Hizo una señal discreta a uno de los gerentes. Le susurró algo al oído. Minutos después, un anuncio inesperado comenzó a circular entre los empleados. El salón, a partir del día siguiente, tendría un nuevo propósito. No sería solo un espacio para eventos exclusivos, sería abierto a la comunidad ciertos días, bodas sencillas, celebraciones humildes, personas que jamás habrían podido pagar ese lugar. La noticia se filtró rápido. Los invitados escuchaban fragmentos, rumores. Algunos sonreían con incomodidad, otros bajaban la cabeza. El mensaje era claro, aunque no se dijera en voz alta: el lujo sin respeto no vale nada. La novia finalmente se acercó. Su voz era apenas un susurro. «Lo siento», dijo. No añadió excusas, no explicó. Solo eso. El hombre la miró con serenidad. «Ya lo sé», respondió. Y en esas dos palabras había perdón, pero también despedida. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Esta vez nadie se interpuso, nadie se atrevió. Cuando cruzó la puerta, la música volvió a subir un poco, pero ya no importaba, porque lo que realmente había cambiado no estaba en el sonido, sino en las conciencias. Y mientras avanzaba hacia la noche, una certeza lo acompañaba. No todos los finales necesitan aplausos. Algunos solo necesitan verdad. Pero aún quedaba una última decisión por tomar, una que terminaría de sellar el significado de esa noche para siempre. La noche avanzaba y el salón comenzaba a vaciarse poco a poco. No fue una salida abrupta, sino una retirada silenciosa. Algunos invitados se marchaban fingiendo llamadas urgentes, otros alegaban cansancio. La verdad era más simple: ya no se sentían cómodos. La magia artificial de la boda se había roto, y nadie sabía cómo reconstruirla. El hombre caminaba despacio por el estacionamiento, pero no se subió al auto. Se detuvo bajo una farola y miró el cielo oscuro. Había hecho lo que tenía que hacer, o eso creía. Su teléfono vibró. Un mensaje corto apareció en la pantalla. Todo estaba listo. Documentos firmados, transferencias confirmadas. El salón ya no solo tenía un nuevo dueño, ahora también tenía un nuevo destino. Él cerró los ojos un segundo, porque esa última decisión no tenía que ver con dinero, ni con poder, ni con venganza. Tenía que ver con algo que había aprendido cuando lo perdió todo. Recordó las noches en las que nadie lo reconocía, cuando pedía una oportunidad y solo recibía miradas de desconfianza, cuando entendió que la dignidad no depende de cómo te tratan, sino de cómo respondes. Esa noche, frente a esa boda, había tenido dos caminos claros: destruir o transformar, y eligió el más difícil. Dentro del salón, el gerente reunió a su equipo de confianza. Estaban nerviosos, no sabían qué esperar del nuevo propietario. Algunos temían despidos, otros represalias.
El gerente respiró hondo y habló. «El señor ha dado nuevas instrucciones», dijo. «A partir de mañana, este lugar abrirá sus puertas a quienes nunca pudieron entrar». Hubo silencio. Luego confusión. Luego sorpresa. Nadie entendía del todo. Mientras tanto, la novia estaba sentada sola en una mesa lateral. El vestido seguía siendo hermoso, pero ya no brillaba igual, no por la tela, sino por el peso de lo ocurrido. El novio se le acercó, intentando decir algo que arreglara la noche. No lo logró. Ella no lloraba. Pensaba. Pensaba en las veces que había elegido callar para encajar, en cómo esa decisión ahora le pesaba más que cualquier error. El hombre regresó al salón una última vez. No anunció su entrada. Caminó despacio, con respeto. Se acercó al gerente y le entregó una carpeta. «Aquí están los lineamientos», dijo. «No quiero exclusividad. Quiero equilibrio». El gerente asintió, conmovido. «Y una cosa más», añadió el hombre. «El personal se queda, todos». El alivio fue inmediato. Algunos empleados bajaron la cabeza para ocultar la emoción. Un joven mesero se atrevió a hablar. «Gracias», dijo con voz temblorosa. El hombre lo miró y respondió algo simple pero profundo. «No me agradezcas. Haz lo mismo cuando puedas». Esa frase se quedó flotando en el aire, más fuerte que cualquier discurso. Algunos invitados que aún permanecían escucharon fragmentos de la conversación. Empezaron a entender que no estaban presenciando una humillación, sino una lección. Y esa comprensión dolía, porque los obligaba a mirarse a sí mismos, a recordar cómo habían reaccionado cuando alguien fue tratado como menos. Nadie quería enfrentarse a esa respuesta. El hombre se dirigió a la salida por última vez. Esta vez la puerta no simbolizaba rechazo, simbolizaba cierre. Antes de salir, se detuvo un segundo y miró atrás. No con rencor, con calma, con aceptación. No todos los actos de justicia necesitan testigos, solo necesitan coherencia. Ya afuera encendió el auto. No encendió la radio. Disfrutó del silencio, porque sabía que a partir de esa noche, muchas cosas cambiarían, no solo para él, para ese lugar, para las personas que algún día entrarían sin miedo a ser juzgadas. Pero aún faltaba algo, algo que nadie dentro del salón sabía todavía, una última consecuencia de esa noche. Y cuando se hiciera visible, ya no habría forma de ignorar el mensaje, porque la verdadera transformación siempre se revela al final. La mañana siguiente llegó sin ruido, como llegan las verdades importantes. El salón, ahora silencioso, despertaba una nueva realidad. Los empleados entraban con cautela, como si temieran que todo lo ocurrido hubiera sido un sueño extraño. Pero no lo fue. Los documentos estaban ahí, las órdenes claras, y sobre todo, la intención firme de alguien que no buscaba reconocimiento. El hombre no volvió al salón ese día. No necesitaba hacerlo. Había dejado instrucciones precisas y había confiado en las personas correctas. Mientras tanto, en distintos puntos de la ciudad comenzaron a circular rumores, no chismes vacíos, sino relatos cargados de asombro. La historia del invitado expulsado empezó a contarse una y otra vez, cada vez con más detalles. Pero lo curioso no era lo que había hecho, sino lo que no hizo. No gritó, no humilló, no se vengó como muchos esperaban, y eso desconcertaba más que cualquier escándalo. La novia, ya sin vestido blanco, se sentó frente a una ventana en silencio. No lloraba, reflexionaba, porque había entendido algo que no le enseñaron en ningún lugar elegante, que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por cómo trata a quien no necesita. Esa lección le dolió, pero también la liberó. No sabía qué pasaría con su matrimonio, pero sí sabía que nunca volvería a callar ante una injusticia. A veces, una sola noche puede cambiar toda una vida. Días después, el salón abrió sus puertas para una boda muy distinta. Una pareja sencilla,
familias humildes, sonrisas reales. No hubo autos de lujo ni vestidos costosos, pero hubo respeto, hubo gratitud, hubo dignidad. Los empleados trabajaron con orgullo, porque sabían que ese lugar, por fin, representaba algo más grande que el dinero. Algunos de ellos contaban la historia en voz baja, casi como un secreto sagrado. Todo cambió por un hombre al que echaron, decían. El protagonista observaba todo desde lejos. No apareció en fotografías, no dio entrevistas, no permitió que su nombre fuera usado como ejemplo público. Porque no hizo nada para ser admirado. Lo hizo para ser coherente con quien se prometió ser cuando lo perdió todo. Hay decisiones que no necesitan aplausos, solo necesitan convicción. Con el tiempo, la historia llegó a más personas. Algunas se sintieron incómodas, otras inspiradas. Muchas se reconocieron en alguno de los personajes, en el que juzga, en el que calla, en el que es humillado. Y esa es la razón por la que historias como esta importan, porque no señalan con el dedo, nos ponen frente al espejo. Si esta historia te movió algo por dentro, te invito a escribir en los comentarios qué parte te hizo pensar más. Tal vez fue la humillación inicial, tal vez el silencio de los demás, tal vez la decisión final. Tu experiencia puede ayudar a alguien más que hoy se siente fuera de lugar. Y si crees que este relato puede tocar a otra persona, compártelo. Nunca sabes quién necesita escucharlo justo ahora. En Relatos de Hakim Sarin, creemos que las historias no son solo entretenimiento, son puentes, son recordatorios, son oportunidades para ser mejores. Gracias por quedarte hasta el final, por escuchar con el corazón abierto y por formar parte de esta comunidad que no juzga por apariencias. El hombre siguió su camino, no volvió a mirar atrás, porque sabía algo que muchos tardan toda una vida en entender. El verdadero poder no está en entrar a todos los lugares, sino en decidir qué hacer cuando te cierran la puerta. Y a veces, la respuesta más fuerte es abrirla para todos. Please like the video, subscribe to the channel and bell notification on for latest video.